Hola a todos, soy Carolina Niki, consultora de AgroTender, y estoy muy feliz de estar en ese panel para hablar sobre gobernanza y sucesión con Caterine y con Merula, que estoy conociendo, que la estoy conociendo hoy por la primera vez. Entonces es un nuevo mundo que estamos viviendo. Conseguimos estar conectados muchas veces sin estar físicamente juntas, pero tenemos este privilegio de estar sintiendo esa energía positiva. Y la idea de hoy es compartir un poco de cómo fue el proceso de sucesión de Abrali, que podría decir que fue un suceso muy bueno, que ya que Caterina está con nosotros hace más de 100 días y intercambiar aprendizajes pensando en ustedes que están planeando la sucesión o van a tener que pensar en ella, cuáles son las mejores prácticas, qué nosotros aprendimos a lo largo del proyecto, qué podemos mandar, enviarles a cada una de las asociaciones que son muy buenas. La idea no es gastar mucho tiempo con presentación, pero ya introduciendo aquí a la Egon, de la cual hago parte, es una consultoría global, pero nos gusta parecer como boutique por nuestro modo de trabajo colaborativo, y trabajamos siempre en soluciones de liderazgo, mucho ahora pasando para el próximo slide con ese propósito, liderazgo para un mundo mejor. Ese es el propósito de Egon, es uno de mis propósitos individuales, y la idea de este trabajo es cómo ayudarle a las empresas y a las asociaciones a hacer cambios positivos y duraderos en el liderazgo. Entonces, la idea aquí es reflexionar cómo fue ese proceso de sucesión. Y pensando de una manera un poco más en la sucesión, podemos hablar que típicamente nos encontramos en tres escenarios cuando hablamos de sucesión. El primer escenario es aquel que nosotros normalmente no queremos llegar, es aquel de emergencia, cuando necesitamos hacer la sucesión a corto plazo, tenemos poco tiempo para planificar, para evaluar las alternativas. Entonces, verdaderamente nos gusta trabajar con los dos escenarios siguientes, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un tiempo de hold, nos encontramos en tres escenarios cuando hablamos de sucesión. El primero es aquel para el cual nosotros no queremos llegar, que es el emergencial, cuando necesitamos hacer una sucesión más rápida, tenemos poco tiempo para planear, evaluar las alternativas. Nos gusta más trabajar en el escenario 2 y el 3, que es el caso de Abrali. Entonces, cuando tenemos tiempo de un handover para planear, mirar si hay candidatos internos, evaluar el mercado de una manera rigurosa, entonces, por eso, de esa forma todos los lados ganan. En este proceso, realmente creemos que cuando más tenemos tiempo para planear, más tenemos más formas de dirigir esas cuestiones que son críticas para pensar quién será la mejor persona para que pueda suceder. Entonces, cuando hablamos con las organizaciones, tenemos una tendencia de pensar en qué hizo que la organización llegó a esa organización, esa persona llegó, y cuál de ellas va a ser que esa persona lleve al otro paso. Entonces, esas ideas aquí vamos a trabajar aquí con Merula y con Caterina. ¿Qué esperamos de Abrali para los próximos años? Entonces, tú que estás pensando en sucesión, tienes que pensar dónde quiero llegar, cuáles son las directrices estratégicas, qué quiero, qué espero de nuevo de esa nueva organización. Y eso es muy importante para cuál es el tipo de profesional que queremos atraer, cuál es el tipo de gobernanza, cómo va a funcionar la dinámica con el consejo. En cuanto más tiempo tenemos para planear, más tiempo vamos para tener para ir a fondo a esas cuestiones, hablar con los stakeholders
importantes y estar seguro del tipo de la persona que quieres traer para tu organización. Y sin dejar eso más largo, queremos aquí con esta charla, voy a mostrar esta página que resume lo que nosotros, los aprendizajes que nosotros hemos tenido durante tanto tiempo, que son puntos que cuando estás pensando en sucesión puedes pensar en estos puntos. Entonces, primero, conducir un proceso que sea riguroso, abarcante y objetivo. Entonces, los factores del pasado, como dije, no necesariamente son los que te van a llevar al futuro. Tenemos que mantener los mejores y introducir los nuevos, buscando maximizar el impacto. El segundo punto es muy importante, es una tendencia, porque yo veo en las organizaciones, cuando conoces al candidato, que ya tiene una afinidad, que parece que es la persona, entonces tú piensas que es esa persona que es la que va a suceder y no te permites explorar otros. Entonces puede ser que dé resultado, pero mejor seguir el cronograma y explorar el mercado de una manera más rigurosa para tener seguridad de que vas a traer la persona más adecuada para tu organización. El segundo pilar, cómo podemos estructurar el proceso con fases y garantizar manteniendo la motivación en el proceso. Puede demorar esto, pero queremos encontrar la persona correcta, seguro que es ella. ¿No es verdad, Merula? Siempre creer que va a dar resultado y seguir un proceso correcto, respetando cada una de las fases de ese proceso que son muy importantes. Y para eso es muy importante tener un guía o una guía. ¿Cuál es el perfil que se busca? ¿Cuáles son las experiencias, características que son obligatorias o características que son deseables, pero que no necesariamente obligatorias? Entonces te va a ayudar a hacer una discusión o un pensamiento, un objetivo para tomar la decisión, tanto para quien está más involucrado en el día a día, en aquel nombramiento, y también para poder ya conectar con el cuarto punto a nivel de consejo, qué stakeholders envolver, cuándo envolverlo y cómo envolverlo. Entonces, porque a veces ese envolvimiento errado de algún stakeholder puede perjudicar a un proceso o destruir algún otro candidato que puede tener ese potencial que va a dar un buen resultado en la organización. Vamos a comentar eso después porque eso fue hecho muy bien hecho en Abrale, porque para buscar personas que tienen pasión por la asociación. Entonces, sin más demoras, muchas veces también confidencialidad es muy importante. Caterina puede decir su opinión sobre eso, porque se pueden ver eso hasta las fases de las entrevistas para que no se creen ruidos innecesarios a nivel de la organización. Y por fin, esa parte es totalmente mérito de Abrale y de todo el mundo que ha acogido a Caterina, cómo hacer una buena integración. Sería bueno oír de Caterina sobre un board y cuáles son las mejores prácticas para poder recibir a un nuevo ejecutivo en su organización y garantizar una integración exitosa. Entonces, sí, tal vez hay unas páginas más para compartir, pero creo que en la esencia son de algunos aprendizajes que hemos absorbido a lo largo de los años para poder mostrar trabajos como este. Y quería oír entonces a Merula y Caterina sobre ese proceso, comenzando aquí con Merula. Las expectativas, ¿qué piensas, Merula, que hicimos bien en este proceso y que otras organizaciones pueden inspirarse en nosotros? Carol, muchas gracias por la presencia aquí. Es muy importante en este tema compartir con los líderes y las organizaciones. ¿Qué sucede? La mayor parte de nosotros que estamos involucrados en organizaciones de pacientes con el propósito semejantes como Abrale, comenzamos nuestro trabajo porque nosotros estamos
siempre buscando resolver el problema, o sea, con los pacientes, con los familiares, y el amor está en nuestro corazón, pero muchas veces falta práctica en la gestión. Y ahí entonces las organizaciones tienen dificultad de pensar que necesitan traer aliados para fortalecer estos trabajos. En nuestro caso de Abrales, siempre busqué trabajar de una forma más profesional, agregar a los ejecutivos, a profesionales en los diferentes proyectos que tenemos, y eso acabó dándole cualificar a los proyectos de una forma mejor. Entonces, solo que llega un momento que cuando miramos el trabajo que tiene potencial para crecer y tiene potencial para ser escalado, pero pero tenemos una fuerza limitada, como es el caso de no es mi fuerza física, como el caso por causa de mi salud, pero a veces también por limitación de capacidad que también necesitamos asumir. Por mi capacidad máxima es hacer mi trabajo hasta aquí, hasta este punto, donde yo conseguí dejar semillas para poder crecer futuramente. Entonces, a partir de ahora, yo necesito de alguien con una cualificación diferente para poder llevar a otro patamar, a otro nivel, a otra dimensión. Y así que sucedió, y en este proceso de reflexión en sí, si mañana no estaré más aquí, si yo no estoy más aquí, ¿cómo va a quedar Abrale? Si no tengo más, si no tuviera más fuerza para acompañar a todos mis colegas de nuestro equipo, ¿cómo van a quedarse? Necesitamos de un liderazgo que tenga una cualificación para hacer una planificación, para participar en las reuniones con los principales stakeholders, y ahí por eso es que buscamos a Aaron para hacer este trabajo, porque ustedes tienen toda esa experiencia en buscar a los talentos correctos. Pero ¿qué es lo que fue crucial? Primero, esa asociación, ser sincera. No estar así por encima del muro, es una cosa que estar confiante que necesitaba ser hecha. Y segundo, transparencia. ¿Qué tenemos? Abral está aquí, eso es lo que somos. No hay nada a esconder, nada entre líneas, que no va a dar ninguna sorpresa para quien asuma el trabajo y que diga, me escondieron esto, o sea, una deuda, no sabía que había un conflicto con los médicos. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el escenario? Es este que está aquí. Aunque tengamos problemas, tenemos que mostrar. Y otro punto muy importante es tener claridad a dónde queremos llegar. Si sabemos cuál es el potencial de crecimiento y de dirección para esta obra, quien llega va a hacer una planificación más alineada a lo que tú piensas, y así de esta forma se entregar en la colaboración. Entonces definimos algunos valores que fueron importantes, y hasta me acuerdo y que fue muy interesante, Carol. Dentro de esta lista de las cualificaciones hay dos que quiero colocar ahí. Ellos se rieron, pero es muy importante para mí. Primero, tener fe, y segundo, haber tenido una experiencia como familiar o como paciente. Y si preguntan en la entrevista, ¿en qué crees? ¿Tú crees en Dios? Entonces puedes ir a la otra fase. Entonces, si no, adiós, no es para nosotros. Eso está fácil, ¿no? ¿Qué es importante para ti? Para mí era importante la fe. Entonces tenemos que estar alineados en esa idea. Es importante que el líder sepa cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas que valoras, e intentar encontrar a alguien que no va a ser igual a ti, pero va a ser mejor en muchas cosas. En algunas otras cosas vas a tener que apoyarlo, intercambiar experiencia. Pero estoy muy feliz que Caterine vino con energía, con salud, con vitalidad, con inteligencia, con mucha voluntad, y con seguridad va a hablar aquí cómo ella se encantó en todo lo que nosotros hemos construido, y con las posibilidades de que podemos ampliar con más amor lo que hacemos y lo que estamos haciendo. ¿Y cuál es el secreto de estar correcto? Es eso, compartir sin recelos, porque solamente se multiplica cuando estamos abiertos a dividir.
Muchas gracias, Merula. Muy lindo lo que hablaste, lo que dijiste. Y me acuerdo muy bien que nosotros, iniciando este proceso, siempre existía ese recelo de la decisión del otro lado está tomada. Entonces pienso que esa es la fase cero, no es ni la fase uno, es claro que construimos a lo largo del proceso, muchas cosas se van materializando y hay más claridad de cuál es el perfil deseado, cuál es el próximo paso para la organización. Pero esa seguridad y confianza de Merula de que es muy importante y una alineación de que nosotros no vamos a encontrar otra Merula, pero hoy iríamos a encontrar a Caterine con sus fortalezas, sus experiencias y otras vivencias para agregar en Abrale. Y, y junto a eso me gustaría oírte, Caterine, porque ocupar una posición que ya fue ocupada por Merula no es un desafío fácil. Me acuerdo de nuestras conversaciones, cómo sería asumir esa posición y todas las expectativas en todo eso y antes de comenzar en Abrale. ¿Cómo fue para ti? Tengo mucho que decir, pero quiero empezar agradeciendo esa oportunidad de estar junto a Mirula y a ti y hablando de ese proceso muy cuidadoso, transparente, ético de aproximación al mercado para buscar un perfil de celebrar esa sucesión. Yo dije a veces durante el proceso y después cuando empecé en Ambrale, que sería una sucesión, me parece que no usé ese término, pero sino que fue una selección muy especial. No se buscaba aquí un ejecutivo común tal vez del sector privado, alguien solo con habilidades y competencias ordinarias del área ejecutiva, pero sí alguien especial y principalmente alineado con el propósito. Y oyéndote ahora, Merula, es la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar sobre eso. Estoy muy emocionada. Espero poder hablar. Oyéndote, me vino así un pensamiento. Como todo en la vida, necesita tener un encaje perfecto. Todo tiene su tiempo, su porqué, su momento. Abrale es una organización muy bien estructurada y en su debido momento, con un propósito muy específico, una misión bellísima, decidió buscar un ejecutivo que pudiera añadir esfuerzos. Yo era una ejecutiva de la salud que buscaba un lugar con un propósito. Entonces me parece que fue una búsqueda complementaria. Me parece muy importante agradecerte, Merula, y también a Egon por todo ese proceso. Puedo decir de forma muy humilde de mi corazón que todo sucedió de una forma mucho más sencilla, más tranquila. Esa sucesión, esa construcción de una relación, una aproximación con todo el equipo, no solo con Merula. Y eso evidentemente es parte de todo ese cuidado de un proceso de integración, esta acogida inicial, la transparencia, como mencionó Merula, y la organización de los procesos internos, la manera estructurada como se pensó mi onboarding, mi entrada en esos 100 primeros días que estamos cumpliendo ahora, eso hizo una diferencia muy grande. Discúlpame, ¿cómo fue ese proceso del onboarding? Cuéntanos cómo conociste a los proyectos. Es muy diferente, evidentemente, durante el proceso de selección. Yo ya tenía un overview, una visión general. Eso fue importante para mi toma de decisión, porque se conoce a una organización no solo por su reputación, pero también por lo que entrega como valor y cómo entrega su misión. Entonces yo tenía una noción general y también estudié, busqué un poco informaciones sobre los proyectos, pero fue muy diferente. Durante mi onboarding, yo pude oír en una reunión con cada departamento todo el equipo del nivel operativo,
gerencial, estratégico, y en todas esas reuniones hechas por departamento, contamos con la presencia de Merula y todo el directivo y el equipo del departamento. Entonces me presentaron los proyectos, además de los proyectos, un poco de las actividades operativas. Yo tuve la oportunidad de conocer, y eso era una necesidad que yo tenía, de conocer el equipo, los perfiles de los profesionales con los cuales voy a trabajar, y me acuerdo que en un determinado momento en mi proceso de onboarding, alguien de Abrali me preguntó cuál- cuáles eran mis expectativas para esos primeros meses, qué tenía yo como expectativa, qué esperaba entregar también a Abrali. Y yo contesté y repito porque es un elemento esencial. Nada, entregar nada. Yo necesito oír del equipo, comprender qué es Abrali, cuáles son las personas que trabajan en Abrali, estos perfiles profesionales que componen estos equipos, y comprender exactamente cómo llegamos hasta aquí, todo el valor que se ha construido, los desafíos de la posición, no la sabemos al inicio del proceso, hace parte de lo que recibimos. Y Merula muy bien ha destacado esos desafíos cuando llegué. Son desafíos, algunos específicos de Abrale, como ampliación, crecimiento, y otros comunes de todas empresas que reciben un nuevo CEO. Comprender, entender la organización, cómo se estructura, las personas que la componen, los principales desafíos prácticos de cada departamento y la visión estratégica y de futuro que se compartió por Merula conmigo en ese proceso de inmersión en los primeros 30 días. Estas reuniones se llevaron a cabo durante los primeros 30 días y hicieron la diferencia para que yo de forma rápida pudiera asumir mis responsabilidades y empezar a desempeñar mi función. Puedo compartir con ustedes que con mucha confianza, y eso me alegra mucho, con toda la confianza que me brindó Merula, y yo rápidamente después de estos 30 días de inmersión ya empecé a cumplir la agenda constitucionales y muchos de nuestros compromisos internos y externos, con todo el apoyo y la orientación. Y Carol, quería decirle, aprovechar el momento para decir que el alineamiento de propósito, y no solo de propósito personal de vida, sino que profesional y de vida, es muy importante para que podamos como candidato tomar la decisión de asumir una posición en un gran desafío como ese. Y ha pesado para mí todo el histórico de Abrali, evidentemente, representado aquí por Merula, que es una mujer increíble, fantástica, y ha construido con la ayuda de muchas personas esa asociación con mucha fe, amor, dignidad, determinación, cariño. Y un tercer punto que ha pesado en el momento de mi elección es mirar hacia el futuro y pensar en lo que voy a dejar. Existen muchas oportunidades de ejercer y crecer profesionalmente en una carrera ejecutiva y corporativa en diferentes segmentos. Yo pasé por el sector público, privado, por el tercer sector en otras posiciones, consultoría, en estos 20 años con muchas oportunidades, pero jamás asumí un desafío como este de una transición, no sé si sería la palabra correcta, una transición de un proyecto tan cuidado, tan bien alimentado, tan importante, que cuida de vidas, de personas, que ayuda a mucha gente, con un propósito tan fuerte en un momento de gran alineación que era necesaria para mí también, mirar hacia el futuro y pensar en qué actividad profesional quiero desarrollar, que pueda entregar algo que pueda transformar vidas en un momento de rescate de mis valores profesionales. Yo soy graduada como médica sanitarista, siempre trabajé con la salud de las poblaciones, y llega un punto, después de tantas experiencias en la gestión de la salud, necesitaba
haciendo un recorrido de aproximación hacia el paciente. Y Abrale me ha brindado esa oportunidad. Entonces, en público les digo que la transición requiere mucho trabajo, mucha coordinación, comunicación, más allá de nuestra agenda, de las primeras actividades de acogida en Abrale. Hemos establecido un ritmo de trabajo muy próximo en alianza y no puede ser de otra manera. Merula no buscaba otra Merula porque es imposible, somos todos únicos. Y yo no vine hacia Abrale ni para hacer un boceto de Merula, sino para contribuir. Caterine, algo importante que has mencionado y me gusta, cuando Steve Jobs dice, mi primera reunión en plan espiritual ya está programada, más adelante, y va a ser con él. Él decía, puedes, tú vas haciendo que los puntos después se conectan más adelante. Cuando haces con amor, cuando tus elecciones son con amor, con confianza, todo el aprendizaje que has construido va a ser utilizado, va a ser útil. En ese proceso, cuando tú, ejecutivo, emprendedor social, cuando quieres tener a alguien para que te apoye, no es necesario que sea por su sección, puede ser un director en un primer momento. Eso empieza poco a poco, no es necesario que tú salgas de la escena. Es necesario profesionalizar, mejorar el equipo por etapas, porque a veces la persona no tiene ni mismo funcionarios, empleados. Entonces, es necesario primeramente profesionalizar las instituciones. Hace 15 años hablamos eso. No basta tener la voluntad. Si no tenemos la capacidad, es necesario buscar a alguien que tenga este talento y encantarlo con tu propósito para que esta persona pueda usar su capacidad para tu proyecto. Quieres esconder tu propósito para que nadie lo copie, pero copiar, ¿por qué? Es mejor porque así se amplía, se multiplica. Es exactamente lo que nosotros hacemos. Nos divulgamos y les pedimos copien, 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 multipliquen, porque es así que vamos a pensar en la calificación que queremos para las acciones sociales. No puede ser una ONG, yo, por ejemplo, en mi garaje, como única representante de los pacientes de talasemia. No, todos los otros piensan como yo, todos usan oxígeno, todos pueden ir al hospital Einstein. ¿Cómo puedo representar a los pacientes si no tengo una visión general? Es necesario expandir la mente. Si uno quiere crecer, tiene que colaborar. Empiezas con voluntarios, puedes contratar a alguien y un día serás una Brali y podrás tener una ejecutiva como Caterina. Y además de trabajar esta transparencia, esta honestidad, la complicidad es muy importante. Cuando miro hacia Caterina, le digo, tenemos una reunión con la secretaria de la salud, entonces puedes irte porque yo estoy segura que lo que Caterina va a decir, yo sé que es bueno, que yo no puedo ir, pero sé que seremos bien representados a través de Caterina. Y para que yo no pueda influir en su agenda, yo le digo, yo voy solo a hacer la captación de recursos, pasar el sombrero para los dineros. Entonces, eso es lo mío, es lo que me gusta, captar los recursos, es lo mío. Entonces, no, yo voy a crear el Instituto Merula Stigo para crear nuestros fondos. Entonces, son papeles que se van dividiendo. Mientras esté aquí, alguna cosa haré en Abrali, pero estoy muy feliz de poder delegar la gestión estratégica a Catarina, Fabio y todo nuestro equipo. Yo estaré ahí siempre dando mis ideas, los tips, haciendo mis críticas. Ustedes saben, yo siempre hago un seguimiento, pero todo con libertad. Ellos harán errores y tal vez hagan mejor y cosas que yo jamás he pensado. Entonces empiezas abriendo tu corazón, llamando a un voluntario, contratando a un profesional y un día tendrás un equipo como el nuestro
y quizás más al futuro una ejecutiva como Caterina y una empresa como Ergon para ayudar en la selección. Merula, eh, yo creo que siempre pienso en una tríada del éxito. El primero es la intención, una organización como esa tiene las mejores intenciones. El segundo punto, que ustedes lo hacen muy bien, es la disciplina. Un proceso como ese no es fácil, lleva tiempo, a veces no llega, no logramos encontrar la persona y encontrar la persona que tenga fe y tenga todas las otras competencias es una búsqueda muy compleja. Yo comprendo quienes pasan por eso y tienen ese dolor. Y dar tiempo al tiempo. Si tenemos la intención, la disciplina y darle tiempo al tiempo, y como dice Steve Jobs, los puntos se conectan. No podemos controlar todos los elementos en un tiempo cero. Me ha gustado mucho lo que dijiste. Caminamos juntas con el apoyo, con la estrategia, con la misma intención, alineadas en el propósito, comprendiendo los desafíos y los compromisos de esa posición y conectando los puntos juntas con base en las experiencias y la práctica. Y quiero destacar este punto y pasando de la etapa de selección que hemos mencionado los puntos importantes, otro elemento muy importante para que esa elección se haga y el éxito siga en el proyecto es la autonomía y la confianza. Le agradezco mucho a Mergula por eso, eso me fortalece dentro de Abrale, crea un vínculo muy importante de mucha seguridad para quienes está llegando ahora y tiene que enfrentar ese desafío y fortalecer y crear una nueva imagen dentro de la organización, apoyar a la organización en su imagen institucional externa. Me siento muy motivada, muy segura. No tengo ninguna duda que esa fue la mejor elección que hice en mi carrera. Me siento muy acogida, encantada. Eres una bruja, me encantaste por completo. Es imposible no enamorarse de ese propósito, de ese proyecto, de esa oportunidad de ayudar a las personas. Solo me resta agradecer esos 100 primeros días muy intensos, de mucho trabajo y con mucho apoyo de todo el equipo de Abralia en todos los niveles de la organización y principalmente muy tranquilo, muy calmo porque estamos juntas en esta jornada. Caterine, una cosa muy interesante que siempre damos como tip a las asociaciones es tener una planeación de lo que se quiere hacer en el próximo año. Nosotros concluimos nuestra revisión de lo que hemos planeado en líneas generales para el año que viene. Cuando hacemos un boceto general de lo que queremos, cuáles son los proyectos prioritarios, quién va a trabajar dónde, cuál es el equipo, cómo vamos a coordinar al equipo, podemos dividir, fragmentar ese trabajo porque no es un trabajo de dos personas. Nosotros contamos con un equipo muy grande y ellos tienen que reconocer en Caterine en la nueva líder. Yo le brindo a Caterina mi apoyo y ella su apoyo al equipo. Ella tiene que orientar el equipo para enseñarles lo que tenemos planeado y cada uno nos va a ayudar a saber cómo vamos a ejecutar mejor el proyecto específico. Y de esa forma es una colaboración de muchas personas. Nosotros tenemos más de 70 personas y casi 200 voluntarios que componen esa planeación para 2022. Entonces, es muy importante saber dónde queremos ir, porque si no, despertamos y voy a leer mi WhatsApp, mi email y ver a qué voy a hacer hoy. No, existe una agenda a ser cumplida y es eso que vamos a trabajar. Cada uno trabaja con su libertad en nuestro equipo y una vez a la semana tenemos una junta, una reunión, Catarina y yo, y ella después sus reuniones semanales y periódicas con las áreas y departamentos. Es muy tranquilo,
es muy agradable trabajar de esa manera, porque no crea ruido de comunicación. Uno dice, ah, yo pensaba que era eso, no era el otro. No, no necesitamos volver atrás. Entonces los procesos y el aprendizaje se va construyendo. Tal vez el año que viene estaré menos involucrada en la planeación para 2023 porque tendremos el equipo. Entonces esa transición es gradativa. No es así, te paso todo y me voy a mi casa. No. Y ni siempre sucede de esa forma. Las organizaciones planean solo cuando el líder ya no puede estar ahí presente y se pierde toda esa transición, esa experiencia. Por eso nosotros decimos que es necesario la planeación. Tal vez es una persona para tu equipo, un profesional. Es poco a poco y compartir la visión estratégica. Esa es la mejor ganancia que yo tuve en estos últimos 100 días, tener la oportunidad de oír la visión de la estrategia de la organización para cada pilar de actuación que tenemos y en un nivel de detalle que es lo suficiente para que yo logre tener una visión macro y contribuir aunque esté por poco tiempo desde hace poco tiempo, es tiempo en la organización, mucha generosidad de Merula, pero muy organizado, muy ordenado. Hemos sistematizado eso y registrado, tenemos eso registrado o con apuntes, documentamos todo. A cualquier momento yo puedo consultar ese material si Merula está involucrada en otras actividades y tengo la información, pues puedo recuperar esas informaciones para comprender cuál es nuestra estrategia, nuestra línea estratégica para todos los departamentos de la organización, cuál es nuestro compromiso de crecimiento para la organización en cada uno de sus departamentos. Entonces, es muy importante tener ese compromiso y hacerlo de forma estructurada para que el nuevo líder, el ejecutivo, tenga esa herramienta para poder pensar el futuro de la organización y llevarla hacia el futuro desde el punto de hoy. Lo que presentamos es un desafío para las empresas también. Traemos una visión empresarial para un proyecto que tiene un ADN social. No es porque no tenemos lucro, somos un fondo, una empresa social. Somos una empresa, somos emprendedoras y las empresas serán para que tengamos resultados, para que podamos medir nuestro impacto, tengamos planeación, que cumplamos lo que hemos prometido y solo podremos hacerlo si tenemos un equipo y que sea cada vez más eficiente, Merula, utilizar mejor los recursos captados para entregar el valor que estamos comprometidos a entregar. Vemos una cosa que siempre me ha intrigado, que en Brasil no tenemos la cultura de la donación. Entonces necesitamos involucrar las personas físicas en esta donación de recursos. ¿Quiénes son pacientes en Abrali? Ayudamos más de 50,000 personas directamente a lo largo de los 18 años de existencia de Abrali. Tenemos 750 donadores de personas físicas. La Sociedad Americana de Cáncer, que trabaja con cáncer en los Estados Unidos, tiene 1,000,000 de donadores, personas físicas, que contribuyen con 1,000 millones de dólares al año. Cada uno dona un poco y de esa forma tienen un presupuesto gigante, pueden invertir en advocacy, en educación, en investigación. Nosotros tenemos un gran potencial para llegar cuando vemos que estamos en 10,000 reales, que no son ni 3,000 dólares hoy. Ellos tienen 1,000 millones, Caterine. ¿Ves que tenemos mucho trabajo? Mucho. Ese es uno de nuestros 3 principales desafíos en Abrali. Sí. Entonces, por ejemplo,
es necesario, llevamos, por ejemplo, gente para explorar el mercado de las chancletas havaianas en África. Uno llegó pesimista, dijo, aquí imposible porque nadie, todo mundo anda sin zapatos. Y el positivo piensa, pero aquí hay una oportunidad porque todos están pie descalzos, entonces todos quieren una chancletita. Entonces nosotros en Abral estamos así. Existe Existen 1.000 millones de dólares en el mercado, vamos a buscarlo, podemos llevar una década, 2 décadas, 3 décadas, pero lo lograremos. Mirando hacia atrás, vamos a decir que los 3 millones fueron una semilla para estos 1.000 millones. Tenemos potencial, el escenario positivo, aunque tengamos la pandemia, la iniquidad, a pesar de todo, tenemos muchas cosas buenas para el futuro. Me gustó muchísimo de lo que dijiste, Merula. El tercer sector, de forma general, no es porque tercer sector que tiene que hacer un proceso menos diligente, menos, más económico, pagar poco. Sí, no, que no nos oiga el equipo porque si no nos van a pedir un aumento. No, no, no. Es necesario, sí, llevarlo todo en serio, porque el impacto que puede tener sobre personas, nosotros que estamos en contacto con ejecutivos de los dos mundos, personas que buscan propósito como Caterina, que buscaba su propósito en la vida, son muchas personas que tienen talento y que buscan una causa que puedan abrazar. A veces parece difícil encontrar esos profesionales en el mercado, pero existe mucha gente buscando y yo puedo compartir. Existe un punto de desarrollo profesional, tal vez cuando estamos llegando a los 40 años, cuando empezamos a revisar nuestra vida y nuevos compromisos y objetivos para el futuro. Oigo eso de muchos colegas, de personas con quienes trabajé en el sector privado, público, internacional, nacional. Todos están en la misma etapa de la vida, intentando abrir nuevos horizontes profesionales, nuevos objetivos, mucho menos conectados a la remuneración o actividades comerciales de lucro, y mirando hacia el tercer sector con una buena mirada, porque es un sector que propone oportunidades para este perfil de profesional que justamente llega en un buen momento de la carrera, y porque son oportunidades de aprendizaje estructurada. Me sorprendí ahí una cosa que no comenté. Me ha sorprendido mucho el nivel de profesionalización y estructura organizacional en Abrali, pero no podría ser diferente con Merula enfrente, preparada para recibir el nuevo CEO. El trabajo fue ejecutado con gran maestría, una estructura organizacional de cualquier gran empresa del sector privado, y eso es un atractivo en el mercado para ejecutivos como yo, que están haciendo una transición de carrera, que empiezan a trabajar en el tercer sector con iniciativas que entregan valor y no productos, y que no tienen finalidad de ánimo, están ahí de lucro y quieren solo hacer el bien. Hay un espacio para crear, realizar en organización aquí, que la experiencia que el profesional va a tener y llevar a otras organizaciones del tercer sector o del sector privado es gigante. Cada vez más vemos que es menos donde estábamos y mucho más de las experiencias que nos han desarrollado como profesional. Estar en Abrali, donde tenemos espacio para crear con infinitas posibilidades, como son las asociaciones que están aquí en nuestro público, es un atractivo muy grande para profesionales que tienen esa voluntad de estar en un local donde existe un propósito. Vemos a los jóvenes cada vez más preparados para ayudar en la transformación del mundo. Nosotros hacemos parte de una clase que tuvo muchas oportunidades, y si pensamos que nuestra vida es un propósito de apremiación intelectual, moral, la oportunidad de educación, de tener acceso a vivienda, a salud, a comida, a veces que no valorizamos. Este joven que puede ser capacitado hoy
yo acompañando a mis hijos y tú también con tu princesita que va a estudiar fuera de Brasil, se va a preparar para verdaderamente hacer la diferencia en el mundo. Y ahí pensamos, es bueno que yo tenga tanto y quienes están a mi lado tienen muy poco. Soy feliz cuando empiezo a acumular mucho y el otro pasa por necesidades. Cuando empezamos a cuestionarnos, entonces sí comprendemos que es el momento de buscar el porqué de nuestra vida. No quiere decir solo Abrali, no es cómo Caterine va a contribuir para que sea una persona mejor, para que llegue en el plan espiritual. Y mira cómo mejoré, cuántas puertas yo logré abrir. Y entonces ahí tenemos un equilibrio porque no podemos decir que somos solo samaritanos porque no somos Madre Teresa. No logramos amar el prójimo siempre. A veces tenemos odio, no estamos conformados con las maldades, pero pensamos el amor es más fuerte. Jesús dijo, ama al prójimo como a ti mismo y es lo que tentamos ejercitar todos los días. Y cuando vemos que estos valores tienen una medida tan grande cuanto la remuneración, logramos reducir un poco la expectativa de la remuneración, porque seguramente ganarán más Caterina y yo si estuviéramos en una industria farmacéutica, o sea, en una BCG como Daniel, pero desafortunadamente estamos aquí. Pero afortunadamente estamos aquí, digo, porque no tenemos la remuneración tan maravillosa, pero existe una compensación que viene de la alegría de recibir un email diciendo lo que hicieran ustedes cambió mi vida, salvó a mi hijo y eso cambia todos los días, oímos muchas historias. Eso mucho más que pensar en cuáles son los intereses de nuestro dinero en el banco. Entonces, hacer la conciliación, ganar y no hacerlo gratuitamente, porque también eso es una deturpación. Porque estás haciendo un trabajo social, tiene que ser gratuito. No, eres un profesional remunerado. Ah, no, tiene que ser solo voluntario. No, es necesario remunerar para que se cumplan las agendas y eso fortalece el sector. El tercer sector era visto de una otra manera porque no era tan profesionalizado y no podía atraer talentos del mercado. Atraía más voluntarios, personas que no estaban tan comprometidas con la actividad. Y eso ha cambiado completamente, tú lo sabes mejor que yo. Eso cambió en los últimos 5 años. El tercer sector es es un sector social diferente, muy poco en términos de remuneración cuando comparamos a determinados sectores públicos y privados. Y eso es una conquista de las organizaciones que se profesionalizan, que invierten en su estructura y logran ofrecer elementos atractivos para que podamos ver valor en la entrega, el impacto social, en la transformación de su actividad y oportunidades de desarrollo profesional, visibilidad en el mercado. Son condiciones para entregar mejor lo que uno hace sin sentirse más por debajo de otras organizaciones privadas y públicas. Lo que más nos define es durabilidad, sostenibilidad para la empresa, para la organización y para el profesional. De otra forma, dura poco. Y otra cosa, si vamos a buscar personas que no son tan capacitadas y para pagar pocos salarios, tendrás un pequeño proyecto. Y nuestro proyecto en Abrali tiene que ser algo fantástico. Y eso yo tengo mucho orgullo de nuestro equipo porque todos son maravillosos. Porque nosotros somos una gran orquesta. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer proyectos para instituciones pequeñas, tenemos todo
preparado para que pueda llegar el elemento y participar de nuestra orquesta. Seleccionamos con mucho cuidado y tenemos mucha clareza en lo que pedimos, en lo que exigimos, en cómo remuneramos, evaluamos. Así todos trabajan felices y logramos compartir con mucho amor. Quienes quieren saber más de Abrale, estamos siempre a disposición. Alianza Latina tiene 3 consultores para ayudar a las organizaciones a implementar todas esas etapas, este checklist para la sucesión, para montar un equipo de funcionarios. Empiecen poco a poco y van avanzando gradualmente. Y para un comentario final, una pena porque yo podría pasar toda la noche discutiendo aquí. Quería decirles que el gobierno solo no logra resolver todos los problemas. Las empresas solas, aunque tengan muchísimo dinero, no logran resolver problemas. La única forma de resolver problemas complejos es colaboración. Entonces, críen colaboración dentro de las organizaciones, con otros stakeholders, aprendan a compartir y en la medida que se comparte, ampliamos la capacidad y pasamos a ser reconocidos por gobierno como actor importante para representar efectivamente la verdadera voz del paciente, porque no es el marketing de las empresas farmacéuticas, es lo que el paciente necesita. Entonces, si alguien dice, yo tengo una idea para un proyecto, ese proyecto va a beneficiar a un paciente, es de interés prioritario para el paciente, sí está alineado con nuestra misión, entonces vamos a pensarlo. Si no es así, lo vamos a poner a un lado, pero va a tener recursos, no, el recurso sí propósito no nos interesa. Esta certidumbre de dónde vamos, con quién contribuyemos, qué queremos y quiénes son los aliados que queremos atraer. Ese es lo más importante. Tengo mucha gratitud, mucho orgullo para registrar que en esos 18 años de actuación en Abrale, 15 años en Alianza Latina, nosotros construyemos una organización reconocida en Brasil, en América Latina, internacionalmente, por nuestra perseverancia, por nuestra innovación, por nuestro liderazgo y principalmente en la certidumbre de que Dios está en el comando y nosotros siempre somos guiados para las decisiones correctas. Muchas gracias, Caterine, por hacer parte de esta nuestra misión, de esa linda obra. Cuente conmigo, seguimos juntas, Carol. Vamos a seguir necesitando Egon para el apoyo. Gracias por ese proyecto que lo hicieron pro bono. Es necesario decirlo que es una empresa multinacional que ha aceptado hacerlo voluntariamente, un trabajo complejo, y ella está aquí para compartir su experiencia y gratuitamente también. Entonces, muchas gracias. Es un placer. Y vamos a presentar a los ejecutivos de Ergon y de otros clientes cómo participar de proyectos sociales para la prevención y control del cáncer. Cierto, el propósito de Ergon yo les mencioné y es el mío, liderazgo para un mundo mejor, y seguramente con estos liderazgos aquí el mundo cada vez más mejora. Estoy muy feliz y grata por estar aquí. Fue un privilegio y quien ha aprendido, quien ganó aquí fuimos nosotros de Ergon. Éxito a todos que están aquí compartiendo virtualmente esa historia con nosotros. Quiero agradecerte específicamente, además de lo que dijo Merula, por haber sido el puente. Sí, estoy aquí de puente entre nosotras simbólicamente. Es necesaria mucha competencia, capacidad de escucha, humanidad para comprender lo que necesita el cliente y sensibilidad para buscar en el mercado
alguien, no sé si yo era la mejor opción, pero que tuviera un alineamiento, una alineación con el propósito. Y quiero dejar un mensaje final. No tengan miedo, crean y vendan la misión de sus organizaciones porque estoy segura que existen otras personas que también van a identificarse con este mismo propósito. Entre todas las potenciales competencias y habilidades que ustedes buscan en un talento, en un ejecutivo, en un doctor profesional de otro nivel, cualquiera que quieren traer a su organización, en estos elementos todos acreditan. La alineación de propósito es la exigencia básica, esencial, clave que todas esas competencias y habilidades que también son importantes, pero yo empezaría por eso. Vendan su misión con verdad, con transparencia, porque hay mucha gente que solo quiere enamorarse y abrazar una causa para contribuir. Antes de cerrar, nosotras no nos pusimos de acuerdo de venir de rojo. Esa es la sintonía. Entonces yo quería saber por qué viniste de rojo. Yo vine de rojo porque nuestra causa es la sangre. Yo elegí rojo por sangre. El rojo transmite exactamente eso, fuerza, coraje, todos los días importantes de mi vida o cuando tengo que enfrentar grandes batallas o días marcantes, significativos en mi vida personal y profesional, siempre estoy de rojo. No podría haber sido diferente. Ese es un día muy especial y ni me recordaba que cumplía 100 días hoy y estamos celebrando junto contigo, Merula, y con Carol, que es nuestra puente. Entonces, no hemos combinado, no era para ser bonito en el escenario. Y Carol vino aquí de blanco y azul para hacer un homenaje a Grecia, mi país. Sí, es un panel inconsciente. Perfecto. Entonces sigamos con el contenido del foro y esperamos sus dudas y comentarios y después vamos a responder en el chat. Muchas gracias. Y para complementar esa discusión tan interesante sobre Abrali, quería invitar a María Galinda, que lidera la Asociación Mexicana contra el Cáncer, para hablar un poco de lo que ellos están pasando y compartir un que es muy Buenas interesante. tardes, ¿qué tal? Soy Mayra Galindo Leal, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Es un gusto estar aquí con ustedes en Alianza Latina y poder platicar sobre los desafíos que hay en la sucesión de la dirección de una organización de la sociedad civil. Muchas gracias, Merula, por la invitación y bueno, pues comenzamos. Cuando tenemos una organización en proceso de relevo de su director o su directora, necesitamos tener un plan apropiado de sucesión, porque si no tenemos un plan apropiado, este proceso podría desestabilizar la asociación e incluso ponerla en peligro de colapso. Por esto es muy importante contar con un plan para que el nuevo director o la nueva directora puedan enfrentar algunos de los desafíos que vienen con estos cambios. La planificación de la sucesión en este sector es diferente a la sucesión que hay en las empresas, ya que en muchas de las empresas pues es como entregar una estafeta al ejecutivo heredero. También aquí, por ejemplo, los patronatos, los consejos o las juntas directivas a veces prefieren no enfrentarse a la incomodidad de la sucesión y el liderazgo que ésta exige. Por esto mismo, nosotros hemos enumerado algunos de los desafíos que se encuentran en la sucesión.
Primero, garantizar la estabilidad, ya que el proceso de sucesión debe respaldarse e involucrarse por el Consejo y el Patronato y también por el equipo operativo y administrativo. Tenemos que hacer lo posible para facilitar la promoción interna de los miembros de la organización en igualdad de las condiciones y posibilidades que en la selección externa. Le tenemos que dar oportunidad a las personas que han trabajado con nosotros. El otro desafío va mucho de la mano para la persona que va a ser el sucesor, ya que éste deberá asegurar la continuidad de la misión y los objetivos de la organización. Otro desafío que le tocará al sucesor es que también debe mantener estas alianzas que se lograron con el paso de los años y en base a la labor de esta organización. Por supuesto, el sucesor también deberá enriquecer y adaptar al modelo de intervención de la organización los cambios socioeconómicos y políticos de su momento, porque tiene que responder a las necesidades reales de los beneficiarios y en nuestro caso, de los pacientes. Tenemos también algunas recomendaciones para este paso de la sucesión. Siempre hay que apoyarse en algún miembro clave del equipo operativo o administrativo para poder hacer que las funciones directivas puedan pasarse con más facilidad. También se recomienda que involucremos al patronato, al consejo o a la junta directiva y que exista un plan de sucesión por lo menos sencillo y corto para, en el marco de poder trabajar. Otra de nuestras recomendaciones es que los líderes deberán estar realmente dispuestos, los líderes, el director o la directora, dispuestos a delegar responsabilidades y compartir este liderazgo entre los miembros de confianza de este equipo para que esto ayude a la sucesión. Necesitamos garantizar la viabilidad de la organización, porque en el caso que tenga una ausencia imprevista del director o de la directora, pues esto se presenta y se tiene que hacer viable esto. Tenemos también que mantener los servicios claves durante el periodo de transición. Necesitamos tener un plan de sucesión, como les decía, de manera ágil, flexible, sencillo, para que podamos tener esas capacidades y salir adelante a mano. Necesita el director o la directora que su liderazgo, sea impartido, sea compartido y sea respaldado, para poder cubrir los riesgos imprevistos y generar oportunidades de futuro. Y por supuesto, sentar las bases para preparar a la persona que entra y enfocarla hacia los cambios. En algunas consideraciones generales, es importante, como lo comentaba yo, tener un plan estratégico. Necesitamos tener un miembro que pueda tomar el liderazgo mientras se hace esta transición de la organización en las principales decisiones. Necesitamos también que un miembro del patronato o de la junta directiva esté al día de lo que pasa en la asociación, participe en su desarrollo, sobre todo en las actividades externas. La organización necesita disponer de una reserva financiera y que los sistemas financieros cumplan la normativa y los estándares exigidos por la ley.
La organización también debe contar con el manual de procedimientos operativos y administrativos de fácil acceso y entendimiento para que la persona que tome su lugar pueda manejar estas actividades mucho más fácilmente. Y la dirección también debe dejar un programa con sus actividades por escrito y ya que ha identificado a la persona que puede llevar su papel en una situación de emergencia. Pues estas son la situación que sucede en estos momentos en muchas de las organizaciones que necesitan dar este paso a la sucesión. Nosotros anotamos estos desafíos, 5 desafíos muy, muy importantes que tenemos que tomar en cuenta y, por supuesto, las recomendaciones y el checklist para que vayamos preparando este camino en el que todos, pues en algún momento, tenemos que ceder el trabajo que hemos hecho por muchos años, pero que sabemos que hay otras personas con la misma entusiasmo y con el mismo amor que podrán seguir el camino de la organización y llevarlo hacia un exitoso camino. Ya sabemos que la unión hace la fuerza y les agradezco muchísimo por su atención y por haberme escuchado.